El Sahara, en el norte de África. Por estas rutas de contrabando se transporta de todo: comida, cigarrillos, gasolina, pero también cocaína, oro, armas y personas. La gente muere. Mala agua, mala comida, mala economía. Por aquí pasa la ruta migratoria más importante entre África Occidental y Europa. Cada año, decenas de miles de migrantes cruzan el desierto, de Níger por Libia hasta el Mediterráneo. Toda mi esperanza está puesta en este viaje, en un mundo mejor para mi familia. Europa observa estos movimientos migratorios con preocupación. Por eso, esta región ha entrado cada vez más en el foco de la política migratoria europea. Esta zona fronteriza es de difícil acceso, remota y con estados inestables. Aquí dominan bandidos, milicias y traficantes de personas. El día que llegué murieron 3 personas. Son tan fríos que ni siquiera entierran a los muertos, los envuelven en una cobija y los tiran al desierto. Al mismo tiempo, la UE y sus Estados miembros envían miles de millones de euros a esta región para combatir a migrantes que en camionetas emprenden el viaje más peligroso de sus vidas. Tras un pico de casi 160.000 llegadas por la ruta del Mediterráneo central hacia Europa en 2023, la cifra disminuyó notablemente. Aún así, en 2025 hubo más de 66.000 travesías. La política migratoria de la Unión Europea busca detener a estas personas antes de que alcancen el Mediterráneo, para que no lleguen a las fronteras exteriores del bloque. El mecanismo se llama externalización de fronteras. La mayoría viene del África subsahariana al sur del Sahara. Para llegar a Europa desde Libia o Túnez, primero deben cruzar el desierto. La ruta principal es el llamado corredor Níger-Libia. Y hay una ciudad que interesa a Europa, Agadez, donde se reúnen personas de toda África Occidental para cruzar el Sahara. Queremos saber qué les espera en ese viaje. En los llamados guetos, las y los migrantes esperan hasta que los traficantes reúnan suficiente gente para un viaje por el Sahara. Una gran parte de quienes viajan viene de la vecina Nigeria. El país es rico en petróleo, pero no en oportunidades. En el ranking mundial de corrupción, Nigeria lleva años en el tercio inferior. Muchas personas jóvenes y bien formadas ya no ven futuro en su país. Nigeria tiene todos los recursos y aún así tenemos estos problemas. Cristian y David llevan cerca de una semana esperando aquí. Me pregunto cómo puede haber gente que tiene 6, 7, hasta 8 hijos. ¿Cómo sobreviven? No lo entiendo. A veces digo que es un milagro. Un milagro. Es horrible. El dinero se esfuma. Así son las cosas. No nos queda otra. Tú eliges asumir el riesgo de este viaje solo para tener una buena vida. No debería ser así, solo para sobrevivir. No tenemos elección. Yo lo veo así. Ya no aguanto más. Salir de Nigeria es la única opción. Los migrantes llegan a Europa por muchas rutas, pero la más importante es con diferencia la del Mediterráneo central, de Túnez y Libia hacia Italia. Según la Agencia Europea de Fronteras Frontex, en 2025 se produjo aquí cerca de un tercio de los 178.000 cruces irregulares. Bueno, hoy es el gran día. Salimos de Agadez a las 4 de la tarde.
Desde el golpe militar de 2023, la Junta dificulta el acceso al país a los medios internacionales. Por eso, Adum viaja con nosotros para grabar. El plan: viajar con los migrantes hasta la frontera con Libia. Queremos mostrar su recorrido, cómo funciona todo. Para llegar a Libia, el grupo sigue primero la vía principal. Pero aquí también hay bandidos, y pueden ser peligrosos. Más adentro del desierto, el grupo se desvía a rutas ocultas de contrabando. Así evitan los retenes del ejército. Quieren cruzar la frontera sin ser vistos a través de un campo minado. Directo a la nariz. Este polvo está por todas partes. Estamos en el Sahara y no es fácil. Quien diga que es fácil es un estafador. Desde finales de 2023, en Níger, el transporte de migrantes rumbo a Libia es legal, pero hasta hace poco era distinto. Níger depende de la ayuda exterior. Hasta el 40% del presupuesto estatal se financia con fondos de desarrollo de Europa y otros países donantes. En 2015, la Unión Europea aumenta la presión para que el país controle la migración y vincula programas de ayuda a lo que llama gestión migratoria. El gobierno de Níger aprueba entonces una ley antitráfico. En la práctica, criminaliza el transporte de migrantes rumbo a Libia. La Agencia de la ONU para la Migración, la IOM, registró en 2016 todavía 300.000 viajeros en sus puestos de control. Un año después, solo 33.000. Una reducción del 95% en apenas 2 años, celebró Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo. En Agadez, la migración, importante motor económico para la ciudad, desaparece. Muchos conductores pasan a la clandestinidad. Ahora viajan de noche, solos, y toman rutas ocultas de contrabando, invisibles para la estadística oficial. En 2023, la situación vuelve a cambiar. Tras el golpe militar, la Junta deroga la ley y despenaliza el tráfico de personas. Por eso, nuestro grupo puede recorrer gran parte del trayecto por carreteras oficiales y no tiene que tomar las rutas ocultas, que serían aún más peligrosas. Quien se vara allá se queda sin ayuda y puede morir de sed. Las Naciones Unidas documentan cuándo, dónde y cuántas personas desaparecen o mueren al cruzar el Sahara. Han registrado más de 7.000 desaparecidos y muertos. La cifra real podría ser 10 veces mayor. El Sahara es enorme. Tiene unas 2 veces el tamaño de la Unión Europea. Allí los estados muchas veces no tienen control, como es el caso de Níger. El grupo lo nota en el camino. En cada retén hay que sobornar a los soldados. El que no paga, no pasa.
Nos sacan la plata, ¿vale? Pero ¿por qué no arreglan la carretera? Para sus propios ciudadanos. El gobierno debería dejar esta vía en buenas condiciones para su gente, no para nosotros. Es un viaje ilegal y esperas que pavimenten la carretera. Ajá, es que tú no entiendes lo que significa ilegal. Legalmente, el grupo aún no está en situación irregular, porque las y los nigerianos pueden moverse libremente en el país vecino, Níger. Entran en la ilegalidad recién cuando cruzan a Libia sin visado. Una vez por semana, unas 100 camionetas salen juntas hacia oasis apartados. El ejército escolta el convoy para dificultar los asaltos de bandidos. Nuestro grupo quiere sumarse por seguridad. Van al punto de encuentro. El próximo convoy sale en 4 días. El grupo tiene que esperar. Cuando miro otros lugares, otros continentes, otros países, viven mejor que nosotros aquí en África. ¿Por qué? Tenemos oro, diamantes, recursos minerales. Pero no entiendo por qué nos toca tan duro. Tomamos agua salobre, aquí en mi continente, África. No sé por qué a África le cuesta tanto darle a sus ciudadanos una buena vida, o siquiera agua buena. ¿Por qué es tan difícil? La vida en Nigeria no es la que merecemos. Se me salen las lágrimas cuando veo cómo vive mi gente. Me da mucha tristeza ver lo que podríamos hacer y no logramos por culpa de un sistema dañado. Por eso decidí hacer este viaje, para cambiar muchas cosas para mi gente. Y si no puedo mejorar todo un país, por lo menos la vida de mi familia. Que mi mamá, mi papá, la gente a mi alrededor vea, aunque sea un poquito de buena vida. Por eso estoy aquí. Llevamos 4 días esperando el convoy y ya llegó, gracias a Dios. El viaje se adentra cada vez más en el desierto. Allí manda quien tenga los carros más rápidos y las armas más grandes. Y donde ni el ejército ni la policía tienen el control, los rebeldes y los bandidos dominan la zona. Se roban todo lo que valga: teléfonos satelitales, plata y carros. Tras un asalto, dejan a sus víctimas abandonadas en el desierto. Después del pozo de Ashegur, el grupo se separa del convoy. Continúan por el camino del norte para llegar a Segedín. Dejamos el convoy y tomamos otro camino, un atajo hacia Segedín. Aquí hay menos bandidos. Y los vehículos de los traficantes forman un grupo lo bastante grande como para ayudarse entre sí.
Tu hermano va aquí, al lado tuyo. Van dos, apretados. Recen por no caerse. Porque si él cae, tú vas detrás. Como si estuvieran pegados. Y los conductores están locos, manejan como desbocados. Los conductores agarran nuestra plata y nos dicen que vamos a llegar a un buen lugar. Pero, no es tan fácil. Lo cierto es que estamos sufriendo. Desde Seguedín comienza la parte más peligrosa del viaje. Adum y el grupo ahora avanzan por rutas de contrabando, apartadas. Salimos sin luces para que no nos atacaran y de repente nos topamos con ellos. ¿Cómo se llaman? Con los bandidos. Gritaron de una: «Bájense, bájense, bájense, todos abajo». Sacaron a los choferes y preguntaban: «¿Dónde está el Turaya? ¿Dónde está el Turaya?». Y luego le pegaron con un palo. Después nos hicieron bajar a todos y nos insultaron: «¡Basura, perros!». Nos insultaron. Luego dijeron que sacáramos todo lo que tuviéramos. Yo tenía mi cámara y mi teléfono satelital y me quitaron todo. Tuvimos miedo, pensamos: se acabó, aquí termina nuestra vida. No dejaron nada. Solo un bidón de 25 litros para unas 27 o 28 personas. Caminamos un poco y como a 2 kilómetros paramos. Pasó un camión y por suerte nos subió. Adum y el grupo cruzan la frontera hacia Libia. Adum se vuelve aquí, mientras los migrantes siguen a Katrum y Saba. Libia está dividida desde la guerra civil. En el noroeste, en Trípoli, la autoridad la ejerce el gobierno respaldado por Occidente. En el sur y el este, el señor de la guerra, Jalifa Haftar. A su gobierno militar pertenecen varias milicias que mandan en el sur. Estas milicias se presentan como fuerzas de seguridad legítimas que quieren imponer orden y reducir la migración. Con ese pretexto, operan centros de internamiento para migrantes. El año pasado me secuestraron. Nos amenazaban y nos golpeaban. Nasha y Fargo son de Nigeria. En su trayecto por el desierto hacia el Mediterráneo, traficantes de personas los interceptaron. Sus relatos son difíciles de verificar, pero muchas y muchos migrantes cuentan historias similares y coinciden con hallazgos de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos. La policía y los soldados que están a la orilla de la carretera, parando y revisando carros, ellos son los que nos detienen a los negros por los documentos, pero no nos llevan a una cárcel, nos secuestran. Algunas milicias revenden a los migrantes. Llegué a un gueto en Saba. Entran y cierran rápido la reja para que nadie vea lo que pasa dentro. Le disparan a alguien en la pierna, solo para meternos miedo y dejar marcas. De día te golpean mientras hacen videollamada con tu familia, para que vean cómo te torturan. Les meten miedo para que vendan todo y rescaten a su hijo. El rescate es como de 1.500 francos. Los rescates varían según la nacionalidad. A algunas nacionalidades les exigen sumas mucho más altas que a otras.
Lo peor es que no te dejan en paz si no tienes plata. Todos los días torturan y golpean a la gente hasta matarla. Por eso mueren tantos. Yo vi morir a por lo menos 7. Son tan fríos que ni siquiera entierran a los muertos. Envuelven el cuerpo en una cobija y lo tiran al desierto. Yo no sabía que era peligroso caminar por las calles de Sabha. Me atacaron 2 muchachos. Me llevaron a una casa grande. Al llegar, me dijeron que me quitara la ropa. Empecé a gritar, a llorar, a rogar, pero no había nadie que me ayudara. Me obligaron. Dolió mucho, pero no tenía opción. Muchas migrantes reportan en Libia violencia sexual, violación y explotación sexual por parte de traficantes, grupos armados o guardias. Pasa todos los días. Pueden venir como 25 o 30 hombres al día. Hay muchas chicas. Escogen a una. Cuesta 46 francos. Hacen mucho dinero. Muchísimo. Porque no soy la única. Se lo hacen a muchas mujeres, a tantas. No sé de dónde secuestran a todas esas mujeres. Una gran parte de los detenidos en Libia está en estos centros no oficiales, controlados por milicias o traficantes. En Trípoli, bajo el gobierno del occidente libio, todavía hay una autoridad migratoria formal que también opera centros de detención. Aquí está ocurriendo una deportación a Nigeria. Llámenme Happy. Happy no quiere que lo reconozcan ni decir su nombre real, porque en Nigeria tiene deudas grandes. Sus acreedores todavía no saben que pronto volverá a su país. Me atraparon en el mar cuando iba para Italia. Lo intenté, pero me capturaron y me metieron en la cárcel. Y he sufrido desde entonces hasta esta deportación. Happy estuvo unos 4 meses en este centro. Se llama Tariq al-Sika y suele asociarse con condiciones inhumanas de detención. Nos tratan como basura y tú no puedes decir nada porque eres negro. Nos tratan como les da la gana. La misión de investigación de Naciones Unidas encontró pruebas extensas de que aquí se tortura sistemáticamente a las personas detenidas. Igual que en los centros no oficiales, también hay reportes de violaciones y extorsión con rescates. Pese a existir violaciones de derechos humanos documentadas, la UE apoya con dinero, entrenamiento y equipos a autoridades migratorias y de seguridad libias. La embajada vino y preguntó si queríamos quedarnos o irnos. Yo les dije que me quería ir porque aquí no tengo a nadie que pague mi rescate. Si hubiera dicho que me quería quedar, me tocaría pasar muchísimo tiempo ahí dentro, así que no tenía opción. No tengo a nadie. Oficialmente, la UE habla de retorno voluntario, pero muchos migrantes deciden irse bajo la presión de la detención, la violencia y la falta de futuro. La alternativa es permanecer indefinidamente en los centros, entre rejas y en condiciones muy precarias. La UE conoce esas condiciones
y esos problemas. En Túnez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla de la motivación de los proyectos migratorios. Es terrible ver cómo los traficantes y tratantes de personas arriesgan vidas deliberadamente por ganancias. El objetivo es tener un enfoque integral de la política migratoria basada en el respeto de los derechos humanos. A través de distintos fondos, la Unión Europea ha invertido miles de millones de euros en medidas para reducir la migración irregular en África. Varios cientos de millones fueron a Libia. En el sur, se buscaba equipar a fuerzas de seguridad locales con tecnología para vigilar fronteras y frenar antes la migración. Según reportes de prensa, las autoridades italianas incluso intentaron integrar milicias rivales en una fuerza fronteriza conjunta. Organizaciones de derechos humanos critican de forma recurrente los pagos a la Guardia Costera libia. La Unión Europea argumenta que así se salva a muchas personas de ahogarse. Pero las devuelven a Libia, donde quedan de nuevo expuestas a las milicias. Al Mediterráneo solo llegan quienes sobreviven a traficantes, tratantes y torturadores, y no terminan detenidos o deportados. Quien se lanza a la travesía enfrenta nuevas penurias. El grupo de David y Christian se dividió. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo estás? Estoy un poco mejor, ahí voy. ¿Ves a mis amigos? Están cocinando comida de Ghana. Algunos tienen un hermano aquí, otros a su papá. David, por ejemplo, está con su papá. Todos siguen en movimiento. Mira, aquí es donde trabajamos. Este es el garaje donde trabajamos mi papá y yo. Cualquier lugar es mejor que aquí, pero no tengo opción. Cualquier lugar es mejor. Necesito algo mejor. Aquí no tengo con quién hablar porque no tengo amigos. Y no puedo hacer nuevos porque aquí no puedes confiar en nadie. Por eso no me gusta, pero no tengo opción, me toca quedarme. El viaje por el Sahara puede ser el más peligroso del mundo. Aún así, hay personas que lo emprenden, una y otra vez. Yo no le recomendaría a ninguno de mis amigos hacer este viaje, que no lo hagan, se van a arrepentir. Yo no les dejaría.